buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos y a todas al último encuentro del año del ciclo de la Universidad Kennedy, Conversaciones para Pensarnos. Mi nombre es Agostina y voy a estar coordinando este encuentro, que es el 17º del ciclo, que contará con la exposición del profesor Hugo Duvaldo. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les recuerdo que es importante que mantengan las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados durante el encuentro para que pueda desarrollarse de la mejor forma. Y si tienen preguntas para hacer, les pedimos que las escriban en el chat, como siempre, las vamos a ir recopilando y al final de la exposición de Hugo abriremos el espacio para que sean respondidas. Durante el encuentro de hoy conversaremos sobre el presente y el futuro del teletrabajo en la Argentina. Teniendo en cuenta el contexto actual de globalización y los nuevos paradigmas que atraviesan a la sociedad en su conjunto, buscaremos analizar el impacto que tuvo la pandemia en el desarrollo de la modalidad del teletrabajo. Hugo Duvaldo es contador público, recibido en la Universidad Kennedy, es especialista en docencia universitaria y en sindicatura concursal. En nuestra universidad fue director de la licenciatura en Relaciones Laborales hasta 2019 y secretario de Educación a Distancia durante el periodo 2012-2017, y también docente titular. Es además autor de 10 obras de formación comercial para profesionales del derecho y las ciencias económicas. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Hugo, por sumarte a participar de este ciclo. Es un placer para nosotros contar con tu presencia. Y cuando quieras podemos empezar. Hola, muchas gracias, muy amable. ¿Se me ve bien, Agostina? Perfecto, se te ve y se te escucha bárbaro. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Bueno, es momento de agradecer. Muchas gracias, Agostina, por tan excelente moderación y lo que me has ayudado en los estudios. Agradezco a las autoridades de la Universidad Kennedy, mi casa de tantos años, donde obtuve mi título de grado profesional, cursé y aprobé mi doctorado, y donde trabajé por espacio de 28 años como docente y autoridad académica. Quería darle un saludo, aprovechar para ofrecer un saludo para todos los graduados en la licenciatura en Relaciones Laborales. Todos de ellos están aquí presentes en esta actividad. Y muy especialmente para una graduada que se contactó conmigo en estos días, Eliana Celeste Leiva, que ha escrito y publicado un ebook. Es una obra denominada Trabajadores Jóvenes, franja etaria 18 a 30 años. Así que, bueno, un gran saludo para ella y, bueno, muy, muy complacido de que tenga una obra tan importante. La exposición de hoy trata, bueno, el futuro del teletrabajo. Tenemos unos 40 minutos aproximadamente de exposición, así que voy a dividir la misma en 3 partes. En primer lugar, voy a hacer una introducción situacional al tema de los antecedentes del teletrabajo, conceptualizándolo también. Luego voy a analizar, porque es muy importante para el teletrabajo en Argentina, la ley nueva que se promulgó en este año sobre teletrabajo y realmente está marcando algo muy importante para el país, si bien hay algunas cuestiones que están ciertamente controvertidas. Y voy a cerrar el tema con lo que yo veo como la actualidad y el futuro del teletrabajo, pero más que nada en la influencia en la vida de las personas. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, si me permiten. Voy a buscar mis diapositivas. Mientras te cuento, Hugo, que Eliana Leiva está acá, nos está escuchando y te escuchó en la presentación. Ah, excelente, qué bueno, realmente. Sí, realmente una gran alumna. La recuerdo con mucho cariño. Ahí estoy abriendo. Segundo. Bueno, ahí va apareciendo, por lo menos aquí la veo.
cuando la estemos viendo y empezamos. Yo veo que está cargando, así que si en cualquier minuto ya... Bien, perfecto. Ahí estamos viendo la primera diapositiva. Excelente. Te dejo a vos. Muchas gracias. Gracias a vos, Agostina. Bueno, presente y futuro del teletrabajo, un tema bastante ambicioso. Miren, yo en principio voy a conceptualizar lo que es el teletrabajo y para eso no hay nada mejor que una definición de la Organización Internacional del Trabajo que dice que es una forma de trabajo que se realiza básicamente en una ubicación alejada de una oficina central, separando al trabajador del contacto personal con colegas del trabajo que estén en esa oficina. Las nuevas tecnologías de información y comunicación, las TICs, hacen posible esta separación, facilitando la comunicación. Fíjense que acá hay tres aspectos fundamentales. Lo primero, una ubicación alejada de una oficina central, o sea, por fuera del ámbito laboral. No quiere decir que sea en el hogar del trabajador, aunque generalmente es así. Segundo, muy, muy importante, la separación del trabajador del contacto personal con sus colegas. Y en tercer lugar, utilizando las TICs, o sea, las nuevas tecnologías de información y comunicación. Esos son los tres elementos fundamentales. ¿De dónde surge el teletrabajo? Dicen que el término fue acuñado por primera vez por el físico estadounidense Jack Niles. Fue en 1973, en plena crisis de petróleo, y lo hizo fundamentalmente porque quería reducir el consumo excesivo de combustible que se daba en los traslados desde el hogar, desde su casa al trabajo y viceversa. Increíblemente, ese fue el inicio por una razón muy importante. Ese hito que se dio en 1973, hoy encuentra también en el año 2020 un correlato importante que es la cuarentena, que movió también las estanterías de lo que es el trabajo presencial, lo que nosotros conocemos por modalidad presencial de trabajo, y nos permite acceder también al trabajo remoto. ¿Algunos antecedentes relacionados con este tema? Bueno, podemos hablar de que se usa mucho, las empresas utilizan mucho la tercerización o el outsourcing, lo que sería la subcontratación. Eso también es contratar trabajadores que trabajan en su hogar y completan una tarea que se hace en la fábrica central. También estuve investigando que la venta directa, Avon, Tupperware o Amway, han sido unos antecedentes importantes de eso. ¿Qué sucedía? En general, mujeres que no tenían tiempo como para comprometerse por problemas familiares, para comprometerse durante 8 horas de lunes a viernes, buscaban la alternativa de la venta directa como una forma de poder ganar su sustento. Voy a pasar a la diapositiva inicial, donde vamos a hablar de qué pasó en el trabajo remoto en 3 instancias que yo digo, las tenemos que dividir especialmente porque hacen a todo lo que es el tema de análisis. La primera, antes de la pandemia del COVID-19. Yo estuve viendo datos y realmente antes de la pandemia el teletrabajo no era muy utilizado. Se utilizaba sí en forma parcial como un factor motivacional. Esto quiere decir que los empresarios, si querían de alguna manera generar motivación en su personal, le permitían 1 o 2 días a la semana, como mucho, poder teletrabajar, con lo cual sabían que de alguna manera le daban a la persona lo que podríamos llamar una compensación o premio. Como fuente de OIT, antes de la pandemia, en Dinamarca, Suecia y Países Bajos, el 30% de las personas trabajaban, o sea, el 30% de las personas que trabajaban estaban haciéndolo vía teletrabajo. Esta realidad no era común en toda Europa. En Grecia, Italia, Polonia y España, solo el 10% teletrabajaban y en Estados Unidos el 20%. Ahora, la cifra de Argentina era increíble, o es increíble. Solo el 1.6% de los trabajadores lo hacían en la modalidad de teletrabajo. Esto cambió
rotundamente o notoriamente cuando empezamos a sufrir los efectos del COVID-19. La pandemia cambió todo el esquema laboral y en Europa pasó a ser el 40% de la población que trabajaba lo estaba haciendo por teletrabajo. Hablamos de un promedio de todo lo que es Europa. En Argentina lo fue entre un 30 y un 35%, o lo está haciendo en este momento que estamos durante la pandemia, ¿no? ¿Cuál era la realidad que nos encontramos ahora? Empresas y trabajadores que están poco preparados para trabajar, para teletrabajar. Las empresas, bueno, en primer lugar las empresas no tenían los sistemas adecuados ni estaban preparados para tener una conectividad plena entre empleador y empleado o empleada a través del teletrabajo. Y los trabajadores, muchos de ellos, estaban desconociendo un montón de herramientas de utilización necesaria para poder teletrabajar. Entonces, podemos decir que el teletrabajo durante la pandemia no es como que resultó sorpresivo, tanto para empresas como para empleados. Aparecen leyes reguladoras poco afortunadas, ¿no? Y de aplicación retardada. Y acá menciono la ley que se hizo de teletrabajo, es la ley 27.555 en Argentina, que se promulgó hace unos meses. ¿Y por qué digo poco preparadas, no? ¿Por qué digo poco afortunadas? Porque hay algunos aspectos controvertidos que ahora los vamos a analizar, tanto para el empleador como para el empleado. Y de aplicación retardada, fíjense esta peculiaridad, ¿no? Esta ley de teletrabajo, la 27.555, se comienza a aplicar en el país 90 días después de finalizada la ASPO, o el ASPO. El ASPO es el aislamiento preventivo, social y obligatorio, o sea, que se va a empezar a aplicar supuestamente, si no se posterga, a partir del 5 de febrero de 2021. Cuán útil hubiera sido que se comenzara a aplicar antes, ¿no? Antes de esa fecha, para poder de alguna manera regular algunas relaciones laborales que hoy están siendo bastante complejas. Después de la pandemia, ¿qué es lo que realmente sucede? Yo creo que lo que va a pasar es que va a haber que consensuar la legislación, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Consensuar la legislación significa, de alguna manera, generar algunas modificaciones que contemplen los derechos de los trabajadores y los empleadores en su totalidad. Ya van a ver lo que les digo cuando analicemos estos aspectos controvertidos. Otros temas controvertidos y que van a generar ciertas dificultades es, el primero, bueno, el uso de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, a la cual, la verdad, no estamos habituados. Toda esta situación de pandemia nos obligó a interactuar a través de medios tecnológicos y estos mismos no están preparados adecuadamente para ser utilizados a pleno. No solo en Argentina, sino en casi todo el mundo. Otra cuestión importante que va a pasar es que los empleados van a tener que ser capacitados por sus empleadores para poder rendir mejor en sus horarios de trabajo, capacitados en el uso de la tecnología, capacitados en el uso del software que sea necesario, digamos, para compartir con la empresa. Y además va a suceder otra cosa que es bastante preocupante y sobre la cual nos vamos a ocupar al finalizar esta charla. Los efectos negativos que esto va a provocar en los trabajadores. Voy a pasar a la otra diapositiva donde les voy a mostrar el marco legal en nuestro país. Bueno, acá, en primer lugar, esto es un punteo de las cuestiones, ¿no? En este punteo de las cuestiones vamos a tomar que los dos primeros, principio de voluntariedad y reversibilidad, lo vamos a tratar en conjunto porque son derechos que están solamente del lado del trabajador. Después tenemos el derecho a la desconexión digital, el control de la empresa y el derecho a la intimidad. Fíjense, acá hay un rango muy importante, ¿no? La empresa quiere controlar
y el trabajador tiene derecho a preservar su intimidad. Vamos a analizarlo ahora. Herramientas que el empleador debe garantizar y compensación de gastos, la protección sindical de los teletrabajadores. No nos olvidemos que los sindicatos hoy, hasta antes de la pandemia, se negaban absolutamente a esa modalidad de teletrabajo porque decían que desprotegía al trabajador y precarizaba el trabajo. Y por último, vamos a ver los accidentes y enfermedades profesionales en el trabajo. Bueno, ahí voy avanzando con la tercera diapositiva, o la cuarta sería en este caso. La voluntad contempla que el empleador ofrezca. Un empleador hoy tiene la potestad de poder ofrecer a sus empleados que trabajen, que están trabajando en forma presencial, que pasen al trabajo remoto. El empleado que recibe esa propuesta puede, si quiere, por supuesto, de acuerdo a su voluntad, aceptarla o no. Y si la acepta, la conformidad debe expresarse por escrito. Hasta acá me parece que está todo correcto, pero después dice que dicha aceptación solo puede ser revocada por el empleado en cualquier momento de la relación. Esto implica que es solo el empleado quien puede de alguna manera decirle al empleador: quiero volver a trabajar en forma presencial. El empleador no puede modificar la condición, no podrá bajo ningún concepto. Imaginen este ejemplo. ¿Qué pasaría si el empleador se da cuenta que al trabajador le cuesta teletrabajar, le cuesta estar remotamente trabajando, no está rindiendo bien, o de alguna manera cambian las condiciones laborales? ¿Qué pasaría? Quizá le diría al empleado o a la empleada: necesitaría que vuelva a trabajar, y el empleado tiene toda la facultad de negarse. Esto puede generar litigiosidad, porque si hay algunas rispideces entre trabajadores y empleadores, seguramente el empleado va a aprovechar esta condición para darse por despedido sin causa, lo que significa que tiene que pagar indemnización plena. Este ya es un punto que es importante y me parece que habría que modificar. La otra cuestión, que es, bueno, muy favorable al trabajador también, y la verdad que me parece bien que así sea, es el derecho a la desconexión digital. Partimos del concepto básico de la Ley de Contrato del Trabajo de la jornada laboral, ¿no? La jornada laboral es el tiempo y el horario en que el empleado debe trabajar para la empresa. Las 8 horas y media o 9 horas. Fuera de ese horario, reza la ley de teletrabajo, fuera de ese horario, ningún empleado podrá ser contactado y deberá, por supuesto, desconectarse de sus dispositivos digitales durante el resto de la jornada, que no sea laboral, y durante sus licencias. No podrá ser sancionado por hacer uso del derecho. Eso me parece bien. Ahora, el tema que me hace un poco de ruido, que me gustaría, digamos, compartir con ustedes, es que esta situación implica que el empleado que sea molestado fuera del horario de trabajo, sea a través de un correo electrónico, un chat, inclusive me queda duda si un proveedor o un cliente lo conecta, puede considerarse injuriado y hasta puede terminar esta situación en un despido sin causa. Es una situación incómoda realmente, muy incómoda para el empleador y para el empleado quizás también, el empleado de buena fe, porque en una de esas el empleado quiere continuar, le falta, llegó el horario, fin del horario laboral y le quedaba un correo electrónico que estaba esperando para terminar. Y no, tiene que desconectarse sí o sí. Yo creo que la situación ideal ahí hubiera sido que cada comunicación que se hiciera fuera tomada con fecha del día posterior. Eso va a permitir que si el empleado la quiere ver, la puede ver, no hay ningún problema, y si no, no es una comunicación que molesta porque es para el día siguiente. También está la cuestión de la teledisponibilidad. En cualquier ley
de teletrabajo que hoy se esté pensando a nivel mundial, se está hablando de la teledisponibilidad. Eso es equivalente al horario flexible y se está debatiendo, incluso en la Organización Internacional del Trabajo, que esa podría ser una condición necesaria para teletrabajar. No solo teletrabajar en la casa, sino a su vez con horarios flexibles, o sea, con el cumplimiento de una jornada laboral, pero que empiece y termine en distintos momentos, porque quizás a veces el trabajo en casa es diferente al trabajo en la oficina. Quizás el trabajo en casa, comenzarlo a las 8 de la mañana como empieza la oficina, es un momento donde el teletrabajador no puede estar, porque tiene, o la teletrabajadora tiene que atender a su familia, llevar a sus chicos al colegio. Hay situaciones que complejizan todo eso. Este es un punto para analizar, porque en un mundo moderno, el teletrabajo flexible sería muy importante para poder competir con el trabajo presencial. Yo imagino que muchos empleadores, al no poder contar con la teledisponibilidad, no van a optar por esa posibilidad de darle al empleado la capacidad de trabajar remotamente. Esta condición de desconexión digital no podrá ser cambiada por el empleador bajo ningún concepto. Esto es lo que reza la ley. Acá hay dos situaciones que se las muestro ahí abajo, que son los altos cargos. Se estima, yo estimo, y los que analizaron la ley estiman que los gerentes, de cargos de gerente, director, para arriba, ellos trabajarán con un sistema de teledisponibilidad obligatoria. Lo hacen, o sea, el análisis que estamos haciendo, lo hacemos en función de que son trabajadores que están fuera de convenio. Entonces, seguramente no van a tener ese derecho a estar desconectados. Lógicamente, la empresa tiene que funcionar y la gente que la hace funcionar entiendo que tiene que estar trabajando con una flexibilidad mayor. Es posible también que la empresa tenga empleados clave que estén dentro del convenio y decida pactar con ellos. Fíjense que yo puse que el empleador no podrá. Existe una posibilidad de hacer un acuerdo por escrito, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Yo no lo recomiendo. Las normas de derecho laboral son normas de orden público, lo cual quiere decir que no pueden ser modificadas por los privados. Pasamos a la próxima diapositiva. Este es un temazo, el sistema de control y derecho a la intimidad. En el trabajo presencial, nosotros ya sabemos cómo es el control. El jefe te llama a la oficina, te sienta, empiezan a hablar en relación al trabajo, cómo va, exige la presentación de informes ahí en el momento, se acerca al escritorio de la persona que está trabajando, recibe muchísima información de cómo va la tarea. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el teletrabajo? Les digo lo que marca la ley. El sindicato puede y debe, inclusive dice la ley, participar en esta cuestión del control. O sea, ¿qué quiere decir? Que el sindicato sería el lugar apropiado para que un empleado que se sienta abusivamente controlado recurra. También la ley consagra que los convenios colectivos de cada actividad tienen que hablar de esta cuestión y tienen que dar normativa al respecto. Recuerden que esto puede ser peligroso porque la ley de contrato de trabajo es una, que ahora fue modificada también con esta ley de teletrabajo. Pero recuerden que los convenios colectivos de cualquier actividad lo que hacen es mejorar las condiciones del trabajador. No trabajan para equilibrar situaciones, sino lo único que pueden hacer es de lo que el trabajador posee en adelante, más licencia, más días de examen, más esto. Por eso es que se da esa dicotomía que les planteo acá, control versus privacidad. ¿Cuáles son los límites? Ustedes me dirán mis alumnos de relaciones laborales o abogados que hay aquí, que realmente la ley de contrato de trabajo no habla de privacidad. No habla, efectivamente, pero la Constitución Nacional sí lo hace. No surge esto del derecho laboral, sino del artículo 19 de la Constitución Nacional. Ningún habitante puede ser obligado a hacer lo que no
O sea, no hay ninguna ley que diga que el empleador puede controlar al teletrabajador. Si el empleador, haciendo uso de elementos tecnológicos, tiene la habilidad de realizar controles virtuales, siempre haciendo uso de los medios informáticos disponibles. ¿Y qué puede saber el empleador del trabajador en su jornada laboral? Puede saber si se encuentra conectado o no, puede saber cuántas horas hizo, puede saber si interrumpió por alguna forma la conexión, puede saber qué sitios visitó, pero siempre cuidando la privacidad del trabajador, nunca fuera del horario de trabajo y nunca excediéndose en sus atribuciones. Existe la posibilidad, a mi criterio, de hacer el control presencial en el domicilio del trabajador. A mi criterio existe, pero fíjese qué delicado que es el tema. Debe ser consensuado, sin ninguna duda, entre trabajador y empleador. Se debe definir un día y horario. Y si yo fuera un empleado, daría parte al sindicato para involucrarlo y para que todo esté dentro de lo que es la ley, en legal forma. ¿Puede negarse el trabajador a que lo controle en su domicilio? A mi criterio, sí. Yo creo que se podría negar perfectamente a ser controlado en su domicilio. Digamos que se puede acordar que el trabajador vaya y se reúna con el empleador en las oficinas centrales. Eso está permitido, o que haga un Zoom o un Windows como este, y perfectamente lo puede hacer. El derecho a la intimidad del trabajador es un tema muy delicado. El empleador también, además de tener que respetarlo y muchísimo, y está en la ley, el empleador también tiene sus derechos en este aspecto. El trabajador debe cuidar y custodiar las herramientas de trabajo, fundamentalmente. Y les digo, la información que el trabajador manipula, maneja, de alguna manera debe ser custodiada expresamente. El deber de fidelidad acá se debe aplicar a pleno. Fíjense que es muy posible, en Venezuela estuve viendo, bueno, en algunos otros lugares donde no hay teletrabajo, pero no hay una legislación acorde. Es muy posible que la gente, por problemas económicos del país, no solo ahí, sino en muchos lugares, vivan con otras personas. Y a veces el trabajo es tan sensible o delicado que es obligación del trabajador preservar que esa información no trascienda. Paso a otro tema. Herramientas y TICs para el teletrabajador. Bien, acá, perdón, me fui uno, me parece. Herramientas y TICs para el teletrabajador. El software y el hardware que van a utilizar tienen que estar a cargo del empleador. Es muy posible que la persona tenga una computadora en su casa. Bueno, la persona puede decir, no, esta computadora no me funciona, mándenme una computadora, y eso está a cargo del empleador. La instalación del software, por supuesto que también lo tiene. Todos los otros costos de instalación, mantenimiento y reparación de computadoras o de lo que utilice la persona, también están a cargo del empleador. Las personas que teletrabajan, bueno, por supuesto que deben cuidar mucho toda esa tecnología que les fue ofrecida y que tienen en su hogar, de alguna manera preservarla. No sería justo que me entregan a mí una computadora para trabajar y yo se la esté prestando a mi mujer, a mis hijos, etcétera. No sería justo, y eso sería una causa de una sanción grave. También los mayores costos de conectividad y el consumo de servicios. O sea, en general, la competitividad hogareña a veces no sirve la conectividad hogareña a veces no sirve como para teletrabajar con una empresa, con la celeridad que se necesita. Bueno, ahí hay mayores costos, lo deben compensar. Y el consumo de servicios, y aunque no lo crean, la luz, el gas que se utiliza además, todo eso debe ser compensado. Esas son cuestiones que hay que analizar,
para establecer consumo anterior versus nuevo consumo. Bueno, todo eso va a haber que analizarlo. Vieron que genera ciertas dificultades, pero todo esto lo impone la ley. También impone la ley que los empleadores deben capacitar a sus empleados y empleadas en el uso de las herramientas y TICs. Esa capacitación debe ser de acuerdo a las habilidades que cada uno tiene. En algunos será más profunda y en otro menos. Recuerden, y está en el último punto de la diapositiva, que tenemos nativos digitales, que son en general los menores de 40 años hoy, que han nacido con esta tecnología y bueno, se sienten felices y contentos de trabajar con esto, no tienen ninguna dificultad, etcétera, todo lo contrario. Y estamos los inmigrantes digitales, personas mayores de 40 años, mayores de 50 quizá diría yo, que llegan tarde a la tecnología y de golpe se ven obligados a teletrabajar. Lo que significa utilizar la computadora, porque no es como trabajar en la oficina, aunque trabaje en el mismo programa. Porque en su oficina tienen a sus jefes o compañeros que los pueden ayudar. En cambio, en el trabajo hay una soledad que preocupa. Entonces, hay que cuidar ese detalle con lo que son los inmigrantes digitales. Ahora sí paso a la diapositiva de la protección sindical. Desde los años 80, que empezó más o menos el teletrabajo, les dije que comenzó en 1973, pero desde los años 80, que empezó a aparecer tibiamente en Europa, en Estados Unidos, los sindicatos han tomado distintas posiciones frente al teletrabajo. En general, les digo que la mayoría de las veces son negativas. Como les decía antes, sienten que la tarea está precarizada y tienen un argumento que es trabajar en un lugar incómodo, quizá en la casa, quizá con la gente hablando alrededor, el televisor encendido, los niños dando vueltas. O sea, es como una precarización de la tarea si lo comparamos con el lugar de trabajo que tienen habitualmente, ¿no? Y también sienten que hay una desprotección mayor. La desprotección mayor está relacionada con el aislamiento que la persona tiene, no tener a quién recurrir para evaluar si la calidad de trabajo está bien o no, si están haciendo bien las cosas, si se trabaron en un punto, las dificultades de volver a reengancharse. Eso también tiene que ver con la desprotección. En eso realmente estoy muy de acuerdo, ¿no? Es una posición muy válida. En referencia al futuro, quizás esto va a hacer que el trabajo presencial recobre mucha parte de lo que perdió ahora con el teletrabajo y haya también mucho teletrabajo parcial. De esto ya nos vamos a ocupar en un ratito nomás. Bueno, los convenios colectivos, como le decían antes, deben prever y contemplar las prestaciones de las personas que teletrabajan. La situación frente al COVID-19, bueno, miren, los sindicatos no hicieron nada en este tema frente al COVID-19. En realidad, lo único que hicieron es estar alertas y empezar a negociar lo que iban pudiendo negociar con las cámaras empresarias, más que nada para, primero, bueno, el gobierno tuvo la buena idea de prohibir los despidos. Además, después cargó una doble indemnización que todavía sigue vigente para que despidan, pero también los sindicatos, bueno, hicieron su aporte en cuanto intentaron negociar mejores condiciones para la gente que teletrabaja, pero nada más. En realidad, los convenios colectivos siguen como están a la expectativa de ver qué es lo que pasa, si esto sigue o vuelve toda la presencialidad. Yo lo que he escuchado en alguna reunión es que dicen, no, el año que viene, a partir de junio, volvemos toda la situación que estábamos, nada. Y yo la verdad que no creo que nada va a ser igual. Todo esto genera, de alguna manera, un impacto. Un tema muy controvertido son los accidentes, estoy mirando la hora, perdonen, los accidentes, enfermedades y otras cuestiones. La primera que me pareció como controvertida, y la he tomado de una obra nueva de teletrabajo, es el multitasking. El multitasking es la multitarea. Y este es un concepto que se vincula directamente al teletrabajo. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué les van a dar más trabajo? No. Está la tarea específica que tiene el teletrabajador en la casa y están las tareas adicionales que tiene por convivir en un entorno familiar.
esas tareas adicionales de las que antes zafaba, porque de hecho iba a trabajar y ahí estaba tranquilo, a lo sumo por teléfono, lo llamaban y le comentaban algo, tanto el trabajador como la trabajadora, por supuesto me refiero, ahora no, está totalmente involucrado con un montón de tareas, y esa es una situación que puede llevar a los empleados y empleadas a tener problemas psicológicos. Algo que no quería dejar pasar es el análisis del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto no se menciona en la Ley de Teletrabajo, pero, sin embargo, el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que está vinculado a la higiene y seguridad de los trabajadores. Entonces, dice que el trabajador debe trabajar en una silla ergonómica. ¿En casa tenemos? No, en general no tenemos. Tiene que tener un extintor portátil y tiene que tener un botiquín de primeros auxilios disponible. En la empresa lo tienen, todo esto, pero ¿lo tendrán que tener en la casa? Yo opino que sí. Yo opino que sí, sobre todo una silla ergonómica que puede generar problemas al teletrabajador en el mediano plazo, seguramente, por estar mal sentado, por no tener la curvatura necesaria, la silla. Bueno, así es el tema. También acá me gustaría hacer un párrafo para lo que son las ART. Ustedes vieron que las ART son las aseguradoras de riesgo de trabajo. ¿Cómo se van a mover en este caso? En principio, y gracias a que por el momento la jornada laboral la pueden tener definida, las empresas deben informar a las ART cuál es la jornada laboral de cada trabajador, en ese horario las ART, aseguradoras de riesgo de trabajo, deben cubrir los accidentes y las enfermedades listadas y no listadas. La jornada de trabajo está cubierta. Como antes cubrían, por ejemplo, también, además de la jornada de trabajo en la oficina, cubrían lo que era el traslado in itinere, que se llamaban, de ida y de vuelta al trabajo también estaba cubierto, hoy cubren la jornada laboral de acuerdo a lo que está planteado como jornada que le informan las empresas. ¿Qué pasa cuando hay flexibilidad? Altos cargos, personas que especialmente manejan trabajos flexibles en horarios raros. Bueno, ese es un tema que van a tener que resolver las RT. A mi criterio, en esos casos van a tener que cubrir las 24 horas del trabajador, del teletrabajador. Una cuestión que no quería dejar escapar tampoco en esta charla es el telemoving o el acoso laboral. Ustedes vieron que el acoso en el trabajo es algo que está de gran moda, lamentablemente, ¿no? Acosar a una persona, perseguirla, no solo sexualmente, me refiero a la persecución laboral, a hacerlo sentir mal, para querer que se vaya, hacerlo sentir incómodo, no darle tareas, o al contrario, darle demasiadas tareas, etc. Bueno, todo eso se llama telemoving en el teletrabajo. ¿Y cómo se hace? A través de correo electrónico, videollamadas, chats, no invitarlos a reuniones de equipo, dejarlos afuera de cuestiones que tendrían que saber, que son importantes. Eso es acoso laboral y creo que va a ser una figura que realmente y lamentablemente la vamos a tener muy presente en los tiempos futuros de teletrabajo. No podemos dejar afuera acá, en el tema de accidentes y enfermedades, todo lo que son los problemas psicológicos y sociológicos involucrados en el trabajo remoto. Es muy difícil dejarlos fuera, por supuesto, porque trabajar en casa, imagínense ustedes el entorno no adecuado para trabajar. El tamaño del ambiente, que puede ser un tamaño pequeño o compartido con otras personas, la familia que anda dando vueltas por ahí, y el hecho de no salir a trabajar. Todos nosotros pasamos en esta cuarentena, los que nos quedamos en casa, sufrimos por esa situación de no poder salir a trabajar. No salir a trabajar realmente lo vimos como un castigo, esto lo vimos como... Hasta hubo personas que dijeron, no, estoy en prisión domiciliaria, etc. Esto, prolongado en el tiempo, puede generar graves problemas, la falta de socialización y problemas psicológicos muy serios. Estamos, creo que con tiempo estoy bien, ya voy terminando. Fuera de este análisis, estos fueron los aspectos que a mi criterio son más controvertidos, ¿no? Situaciones que creo que habría que revisar, los legisladores deberían revisar, agregar, emparchar si se quiere. No creo que haya que hacer una nueva ley de teletrabajo, pero sí empezar a considerar esas cuestiones
que son tanto a veces en desmedro del trabajador como del empleador. Ahora, ¿cómo veo yo la actualidad en el futuro del teletrabajo? O sea, algo muy importante, eso no se puede regular por ley. Esto es algo que va a suceder por lo que pase a través del teletrabajo. Yo creo, ¿no?, que el mercado de trabajo estará deslocalizado. Para mí va a haber ruptura de fronteras. ¿Qué va a pasar? Las personas que vinieron, vamos a hablar de Argentina, ya que estamos acá, que vinieron a Buenos Aires a buscar trabajo porque en La Rioja no había, porque en Charata, Chaco no había, porque en Bahía Blanca había problemas de trabajo, hoy, si van a teletrabajar, es muy posible que prefieran teletrabajar en su domicilio, porque acá es lo mismo estar a 100, 1000 o 10.000 kilómetros. Es igual, es teletrabajo. Creo que esto va a generar también una tendencia a homogeneizar los salarios a nivel internacional. Y esto no lo digo yo, realmente es algo que se está estudiando mucho. Ustedes saben que en el tema informático, Argentina es un país que está muy avanzado. Muchos profesionales argentinos en sistemas son contratados por empresas norteamericanas a las cuales les tercerizan tarea o en algunos casos los contratan como empleados directamente haciendo teletrabajo. ¿Qué sucede? Los honorarios o los sueldos que perciben son en un 30 o 40% los que deberían pagar en su lugar de origen. También contratan trabajadores africanos, etcétera, etcétera. Esto no puede suceder porque realmente si hay algo que tiene que pasar es que todos los salarios, igual trabajo, igual salario, ese concepto que es un concepto internacional, ya la OIT está trabajando en esa línea, deben ganar lo mismo, estén en Ghana, estén en Paraguay o estén en Buenos Aires. El que sigue, las personas emigrarán a las urbes de las urbes a las zonas rurales, bueno, eso también es otro efecto, no solo aquellos que vinieron a trabajar de afuera, sino muchos de los que estamos trabajando acá. Si sabemos que tenemos un buen trabajo, pero como teletrabajadores, ¿por qué no vivir un lugar más tranquilo, con otra calidad de vida? Y eso es algo que seguramente se va a dar, es decir, de hecho, ya se viene dando. Las empresas se transformarán, indudablemente. Toda la plata que invertían en estructuras para contener trabajadores y, como dirían algunos no especialistas, pero acertados, para acumular trabajadores, van a dejar de tener esos edificios enormes y esas grandes estructuras porque van a tener mucha gente teletrabajando y van a poner ese dinero en comunicaciones y procesos digitales. Esa inversión es muy importante para las empresas porque de alguna manera el futuro, no solo del trabajo, sino el futuro de la empresa en cuanto a su vinculación con clientes, proveedores, etcétera, pasa por las comunicaciones y los procesos digitales. Lo mismo las redes sociales y la tecnología cobran un valor inmenso ante una situación de decir que mucha gente, porque acá hablamos solamente de la gente que teletrabaja, pero ¿cuántos profesionales hay en su casa hoy, abogados, contadores, que no salen, que dejaron sus oficinas, que o estaban compartiendo, o solo atienden un día a la semana y el resto están en la casa? Hay mucha gente que va a verse afectada por este cambio tecnológico y creo que lo deben aceptar de buen grado. Bueno, acá tenemos algunos temas, digamos, finales, como para restar. Esta es la anteúltima diapositiva, creo, la última, digamos, porque después la otra es el agradecimiento. Las empresas deberán desarrollar el e-learning como modalidad de capacitación. Es capacitación a los empleados. Fíjense, bueno, nuestra querida Universidad Kennedy hoy tiene sus carreras a distancia. Realmente yo me he sentido muy feliz de participar modestamente dentro de ese proceso, pero las universidades se han ido adaptando, los institutos de capacitación lo están haciendo, y las empresas todavía eran reticentes y preferían traer una persona a capacitar o mandar a su personal a capacitarse afuera. Pero ahora indudablemente eso no se puede hacer, no lo van a poder hacer, porque con el teletrabajo el teletrabajador requiere mucha capacitación, tanto
en lo que es el uso de la tecnología como en las nuevas formas de trabajar y además en su práctica laboral va a requerir actualización. Todo eso se va a tener que hacer a través del e-learning. ¿Será a través de algo sincrónico como el Zoom o esta metodología que estamos utilizando hoy? ¿O será algo asincrónico como las plataformas de educación a distancia? Pero esto va a cambiar totalmente. 4 o 5 aspectos importantes. Hasta ahora estoy dando muchos beneficios en general, lo podemos ver como beneficios. Este es uno más, muy importante, mejorará el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Indudablemente, fíjense, el medio ambiente hoy es una de las cuestiones más castigadas. Acá tengo unos datos, perdónenme que recurra a esto, pero hay unos datos de España, disminución de accidentes de tráfico. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en 2017 se produjeron 49.289 accidentes de tránsito in itinere, o sea, de personas que iban a trabajar o volvían de su trabajo. Esto implicó el fallecimiento de 122 personas y la inhabilitación para trabajar de 900. Estas cifras se reducirán porque al reducir la congestión en las grandes metrópolis ya no existirán lo que se llaman las horas punta o las horas pico. En segundo lugar, y pensando siempre en el medio ambiente, mejorará la salud. Las patologías respiratorias y alérgicas en España son la tercera causa de muerte, con 46.812 muertes al año. ¿Se acuerdan de que estamos en pandemia, no? Las gripes acá han disminuido un 10% con respecto a lo que fue la gripe del año 2019. Es increíble como el no tener que ir a trabajar, no ir al subte, pegarse todas las enfermedades, el amontonamiento, etcétera, cómo eso va a reducirse esa contaminación y va a mejorar la calidad de vida de la población. Además, imaginen esto, time is money, tiempo es dinero. Esto provoca un ahorro de tiempo muy importante. Nosotros estamos acostumbrados a viajar acá 2 horas por día para ir a nuestro trabajo, 1 hora para ir y otra hora para volver. Lleven eso en un periodo largo de tiempo. ¿Cómo podríamos hacer con ese tiempo? Bueno, podríamos dedicarnos a nuestra familia, al ocio, al voluntariado, a lo que nosotros querramos. Realmente es un elemento importantísimo. Y bueno, y por último, ya algo más global es desacelerar el cambio climático. El cambio climático es algo que vemos permanentemente, está destruyendo los glaciares, las temperaturas, el calor más que frío, etcétera, etcétera, se derriten los hielos. Bueno, esto va a permitir que ese cambio se vaya desacelerando porque el dióxido de carbono, que es uno de los elementos que más ayudan a cambiar, lamentablemente, ¿no? a cambiar el clima, va a bajar y a reducir muchísimo su aplicación. También me acordé de las personas discapaces, ¿no? Y yo creo que ahí también el teletrabajo les da una mejor motivación. Y les abre nuevas posibilidades. Hoy hay muchas empresas que no quieren tomar una persona que tiene una discapacidad. Y prefieren, lo comparan con una persona que tiene otras capacidades diferentes, por supuesto, pero que se la observa como más sana y dejan de lado al otro, excepto los cupos que hay que tomar sí o sí. La mayoría de las empresas, excepto cubrir el cupo, deciden no tomar personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque esa persona seguramente va a tener más días de licencia por enfermedad, va a ser difícil o ver que tener una persona que los pueda asistir en el lugar de trabajo si tienen alguna situación difícil, etcétera. Y para las personas estas, las personas con esta discapacidad, sea la que sea, es un alivio no tener que viajar, el trastorno de viajar, la ansiedad que provoca el desplazamiento, al no sentirse bien o tener alguna dificultad motriz, por ejemplo, y les permite conciliar mejor la vida laboral y la vida familiar. Los trabajadores mayores, bueno, sí se verán afectados, por supuesto, porque básicamente lo que yo pienso, no son nativos digitales, entonces tienen la problemática que son inmigrantes digitales que tienen que hacer una tarea que antes la venían haciendo en la oficina, la van a tener que hacer en la casa. En la oficina, como les dije antes, contaban con un backup. Ahí estaba la gente de sistemas, estaban los colegas de trabajo, los compañeros, estaban los jefes para preguntar. En casa no lo tienen eso.
entonces se van a detener en cualquier cosita, eso le va a generar mucha preocupación. Fíjense que el trabajador mayor se va a tener que adaptar mucho a esto. Esto hay que combatirlo mucho con la capacitación también. Es necesario capacitarlos mucho, mucho, mucho más que al nativo digital. Porque eso va a hacer no solo que trabaje mejor, sino que se sienta mejor, que es algo muy importante que tienen que lograr las empresas, trabajadores que se sientan felices y motivados con el trabajo. Y bueno, y hablo de los aspectos negativos, ahora sí otro aspecto negativo más, es el problema de las consecuencias negativas que se dan por la propia situación del teletrabajador, la reducción de la socialización, el sedentarismo, la superposición del trabajo y la vida familiar. Eso podría provocar roces y discusiones entre quienes comparten la vivienda. El aislamiento social por no poder salir a la calle, a veces el mundo de una persona era su trabajo. El temor al fracaso, a ver si me va mal y no puedo cumplir esa expectativa, o el temor a no poder hacer una buena calidad de trabajo. Eso les da inseguridad. Ahí también se pueden generar situaciones de estrés y muchísima inseguridad en cuanto a su estatus social como trabajadores, ¿no? El peligro a nivel de situación general, hablemos ya de un contexto macro, es que el teletrabajo se convierta en un subempleo, en una situación de marginalidad y economía sumergida. Esperemos que eso no suceda. Acá, bueno, quería agradecerles infinitamente, bueno, a ustedes por haberme acompañado acá y hacer una breve, muy breve conclusión. La pregunta que me hice cuando estuve preparando esta tarea, que la hice con mucho entusiasmo para todos ustedes, es si el teletrabajo se va a quedar con nosotros, se quedará o no. A mí la primera duda, hablando de nuestro país, de nuestro entorno argentino, la primera duda es sobre la legislación. Con esta legislación no, me parece. La mayoría de los empleadores no van a estar dispuestos a ceder tantas cosas, son no solo los mayores costos, sino mucho riesgo de conflictividad laboral. Ya tienen mucho riesgo de conflictividad laboral y esto agregaría cuestiones mayores de conflictividad. Yo creo que no va a ser de ninguna manera una alternativa laboral que opaque completamente al trabajo presencial, no lo va a ser. Pero sí, para determinadas tareas, por ejemplo, administrativas, algunas tareas comerciales, gente que no tenga vinculación con clientes, etcétera, va a ser muy importante y creo que ahí se va a consolidar. Y también en su submodalidad de tiempo parcial. Ahí sí podemos decir que ha conquistado un espacio, un gran espacio. Muchísimas gracias por la atención de ustedes y si tienen consultas, por supuesto, acá estoy para responderlas. Muchas gracias, Hugo. Súper, súper interesante. Te cuento, tenemos algunas consultas que fueron dejando por el chat. Si te parece, como hablamos, yo empezaría por la primera de Sole Caminos. Sole, si querés prender tu cámara y tu micrófono y hacer esta pregunta y la segunda que dejaste en el chat directamente a Hugo, adelante. Si no, yo igual voy comenzando, te voy leyendo la primera pregunta de Sole. Ella consultaba qué pasa con las empresas que hacen una semana teletrabajo y una semana presencial. Sí, esa es una modalidad parcial. Van a tener que estar sujetos es una modalidad de teletrabajo parcial. Van a tener que estar sujetos a al doble control, digamos. Por un lado, vamos a tener teletrabajadores que van a regirse por todas aquellas cuestiones que se reformaron, que hicieron reformar a la ley de contrato de trabajo, y por el otro lado van a seguir trabajando en forma presencial como trabajaban siempre. O sea, el cuidado es especial, va a haber, digamos, de alguna manera, a mí no me gusta mucho esa modalidad de una semana y una semana, es como si hacen turnos, etcétera, porque no la veo positiva en cuanto a, no están en ningún lado bien en casa, uy, qué bronca, porque a ver si puedo cambiar para quedarme. No, eso no lo veo bien, pero de alguna manera o de todas formas van a estar sujetos a todo, al amplio espectro de la ley de contrato de trabajo.
Bien, buenísimo. Ahí Sole nos decía por el chat que está con los chicos y por eso no prendía la cámara y el micrófono. Ah, bueno. Seguimos con otra consulta de Eliana Leiva. No sé, Eliana, si querés prender vos tu cámara y tu micrófono y avanzás con la pregunta directo para Hugo, y si no, avanzo yo. No sé si nos estás escuchando. Que dije saludó en el chat, por ahí ya se retiró. Ella, el comentario que hacía tenía que ver con esto que comentabas cuando hablabas de los elementos, digamos. Ella contaba un caso con un empleado que conoce que tuvo problemas con una tormenta y se le quemó la computadora que utilizaba para el teletrabajo desde Sí. su hogar. Y en este caso la empresa se hizo cargo e inmediatamente le llevaron otra para que pudiera continuar con sus tareas. Sí, sí, por supuesto, es así. De hecho, no pensemos también tampoco que la empresa, en definitiva, está haciéndole el gran favor al empleado. Digamos, el empleado tuvo un inconveniente, no puede trabajar y la empresa necesita que la persona trabaje. Entonces, lo que hace es cumplir, digamos, con lo que debe hacer, pero además lo que necesita hacer. Perfecto. Bueno, veo una mano levantada. A ver, esperen un segundo, que tengo que cambiar de pantalla y ya le damos la palabra. Sí, Alicia Romero, si querés prender tu cámara y tu micrófono, te escuchamos. Sí, ante todo, excelente presentación, Hugo, muchas gracias, muy completa y Gracias. obviamente es un tema que plantea muchas inquietudes. Yo quiero justamente plantear un caso también a título de ejemplo y por qué si la ley le quedó faltando o si es que hay restricciones aún para hacerlo a remoto o qué tan amplio o tan lejos puede llegar ese remoto. El caso es de una persona que perdió familiares muy cercanos con el COVID y tuvo que viajar fuera del país. Y la empresa con la que trabajaba no le autorizó seguir en teletrabajo o sea, la otra vivienda que iba a tener. En consecuencia tuvo que pedir vacaciones, armarse todo un esquema de licencia para poder pasar determinado tiempo, hacer trámites, etcétera, que implicaba la situación y digamos que no pudo usar el sistema de teletrabajo para realizar durante ese periodo o durante el tiempo que pensaba estar afuera las labores ordinarias de su trabajo. Bien, Alicia. Muchísimas gracias, Alicia, por tus conceptos. Sí, mira, te voy a explicar. La empresa actuó mal ahí porque en realidad vamos a la definición de lo que es el teletrabajo, básicamente. Dice que es una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de la oficina central. No dice nada de que tiene que ser en la casa del trabajador. Hay muchas personas que están haciendo teletrabajo en otros lugares, no es en su casa. Esta persona que tuvo que viajar debió haber continuado con su teletrabajo, salvo que no estuviera en un lugar donde no tuviera los medios para teletrabajar. Realmente la empresa no tenía por qué negarle la posibilidad de continuar con el teletrabajo. No hay un lugar físico para teletrabajar. La persona puede trabajar hoy en la casa y mañana teletrabajar en la casa de la novia mientras tenga todo instalado y lo pueda hacer. ¿Cómo es la limitación en cuanto a la confidencialidad de la información? Porque quizá pudiera tocar un poquito ese aspecto y decirle, no, tiene que hacerlo acá por ello del tipo de información que maneja, pero igual hacerlo desde la casa, aquí en Buenos Aires, o hacerlo pasando las fronteras es lo mismo. Sí, sí, a mí me parece que es lo mismo en este caso, porque en general las empresas lo que proveen es un software para el cual uno puede trabajar, o a veces ingresa la persona desde el TeamWeaver, ingresa a su computadora que tiene en la oficina y trabaja así. Realmente la confidencialidad en cualquier lado que trabaje, excepto que tenga el usuario y contraseña que pueda violar de alguna manera eso y acceder a información que debió haber cuidado. Por eso la persona, el trabajador o la trabajadora básicamente deben cuidar ese aspecto de la confidencialidad, no pasando sus contraseñas a nadie, ¿no?
Correcto. Gracias, Alicia. Coincidimos. Muchas gracias, Alicia. Le damos la palabra a Claudio De Simone, que veo que está levantando la mano y ya luego vamos a ir cerrando. Creo que tenemos una pregunta más y que ya estamos pasados de las 6. Claudio, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Gracias, Sebastiana, doctor. Hola. Bueno, primero agradecerle, excelente la charla, y es una consulta en mi caso muy particular porque yo trabajo en temas, implemento todo lo que es el teletrabajo en el lugar, obviamente, donde desempeño mis tareas, y aparte me recibí hace poquito de abogado en la universidad, o sea que más o menos me estoy empapado de las dos cosas. Mi consulta es qué pasa con aquellas empresas en las que, aprovechando todo lo que es la nueva modalidad de teletrabajo, hacen una reducción de sus instalaciones. Por ejemplo, aquella empresa que tiene instalaciones físicas acordes a un plantel de, por ejemplo, 100 personas y decide otorgar la modalidad de teletrabajo a un 50% del personal, y en esa nueva etapa se deshace de parte de las instalaciones físicas. ¿Qué pasa en el caso, entendiendo que la ley contempla la voluntariedad para las personas en el caso de que quieran regresar a trabajo presencial, no va a haber espacio físico? ¿Qué pasa en ese caso? ¿La empresa está obligada a no tener que, digamos, reducir su capacidad física como para poder albergar a los empleados? ¿O hay Sí. alguna salvedad que se pueda hacer en ese caso? Sí, muchas gracias, Claudio, por la pregunta y los conceptos. La cuestión es así, por lo menos yo lo veo de esta manera. La empresa ofrece a sus empleados, a la cantidad de empleados que quiera o a los que ellos considere que serían aptos para esa labor, la posibilidad de teletrabajar. El empleado debe aceptarlo eso y lo debe hacer por escrito. Una vez que se hizo esa aceptación, la empresa debe ser muy cuidadosa al reducir sus instalaciones, porque 1, 10 o todos ellos que fueron a teletrabajar pueden revertir esa situación. La ley se los permite y pueden decirle a la empresa, el lunes me presento a trabajar en la oficina. Si la empresa no prevé una situación así, o sea, que se deshizo del lugar en el cual debería cobijar a sus teletrabajadores que ahora quieren trabajar en forma presencial, es la empresa la que va a tener un inconveniente. El trabajador se va a presentar en la oficina que sea, y si no hay lugar para el trabajo, bueno, sigue trabajando, digamos, le van a tener que seguir pagando el salario y la empresa va a tener que acomodar una situación, aunque sea de emergencia, para que la persona trabaje. Por eso es ser muy cuidadoso, el empresario debe ser muy cuidadoso, no deshacerse rápidamente de todas sus estructuras. Tiene que saber primero que la gente a la que hizo teletrabajar lo está haciendo bien, las condiciones son óptimas, están muy felices y contentos, y sobre esa base, que tampoco es segura 100%, ahí yo haría una pequeña reducción. Si estoy alquilando 4 pisos, quizá bajaría y alquilaría 3, y ahí me ahorro el alquiler de un piso, que sé que, bueno, a pesar de que se me pase alguna persona de vuelta a trabajar en forma presencial, lo voy a poder cobijar, pero es obligación de la empresa hacerlo. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, por favor. Bueno, Hugo, vamos con la última pregunta, si te parece, de Noelia Cruz. Ella consulta lo siguiente, dice, con respecto a los puntos que se mencionaron de la ley, noto que se busca involucrar a los sindicatos. Mi duda es, ¿esta ley está enfocada únicamente a los trabajadores bajo convenio o existe algún apartado para aquellos que están fuera de convenio? Excelente pregunta, realmente. Algo creo que hablé. Fundamentalmente yo veo, a mi criterio, que está enfocada a los trabajadores que están en el convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque es impensable generar una ley de teletrabajo y que los directores o los gerentes de las empresas se tengan que ceñir a una jornada laboral. Eso sería prácticamente impensable, porque la empresa necesita tener personal que está por fuera de convenio. Cuando se involucran los sindicatos, por supuesto que el involucramiento es sobre los que están sindicalizados, que son aquellos trabajadores que están bajo el convenio colectivo de trabajo. El sindicato no se va a involucrar nunca en situaciones que provengan de altos mandos, ¿no? Me refiero de gerentes, directores, etc. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. No, al contrario. Bueno,
Si te parece, yo les voy a agradecer a todos los participantes. Te voy a agradecer especialmente a vos, Hugo, por sumarte hoy y dar esta charla magnífica. Espero que hayan disfrutado de este encuentro y le voy a dar la palabra a la vicerrectora Isabel Carrizo. Ella va a hacer el cierre del encuentro del día de hoy. Hugo, muchas gracias otra vez por todo. El agradecido soy yo a todos los participantes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Hugo, por tu exposición, que realmente nos nutre de información que de alguna manera hoy nos toca revisar y mirar a todos, ¿no? Porque estamos todos trabajando con teletrabajo y ha sido muy, muy clara tu exposición. La claridad de los contenidos, así que quería agradecerte personalmente en nombre de la universidad esta participación y tu generosidad para compartir con la comunidad Kennedy y con algunos externos también y con nuestros graduados todo tu conocimiento que nos hace tanto bien recibirlo para empezar a pensar, ¿no?, en el mundo que se viene, porque esto seguramente va a ser dinámico y va a ir modelándose y acomodándose para que para ambas partes sea conveniente. Así que bueno, agradecerte, desearte un muy feliz año y gracias a todos en nuestro último webinar de este 2020. Muchas gracias, Isabel. Realmente ha sido un placer y un honor para mí estar acá presente. Gracias. Feliz año para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes.